aplauso al Señor, amén. Yo no sé a ustedes, pero yo sé que Dios hizo una promesa y yo estoy empezando a ver cómo toma forma. Cómo Él empieza a manifestar, cómo Él empieza a cumplir lo que está diciendo. Él habló y nuestros ojos lo van a ver. Cuando estaba todo vacío, cuando estábamos en proceso, cuando estábamos mal, el Señor habló, está preparando los corazones, está preparando corazones dispuestos a aportar el poder que solamente Él puede dar, pero se lo va a dar no a cualquiera. ¿A los cobardes se lo va a dar? ¿Qué es una persona cobarde? Una persona que se da por vencida por cualquier cosa. Cuando todo está mal, se da por vencido. Sino que a los valientes, aquellos que siguen, aquellos que perseveran, aquellos que se equivocan o tienen un error y aprenden de su error y tratan de seguir, avanzar y aprender. Esa es la iglesia que Dios busca. Ese es un verdadero guerrero de Cristo y guerrera de Cristo que no vean las circunstancias, sino que crean. Como decía Mariela, Señor, vos me prometiste, así va a ser. Es lo que necesitamos entender. Él habló, Él va a cumplir. No en tu tiempo, porque Él tiene que enseñarte cosas grandes antes de darte el poder o la autoridad que necesitas. Porque si no venciste lo que está dentro de tu corazón, que es lo que justamente Dios está preparando para poder desarrollar en tu vida, para que vos le puedas enseñar a otras personas de tu estado, para que Él te respalde, es lo que necesitas pasar. No se den por vencidos por el error. Levántense, fortalezcanse y vivan la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Una cosa es estar tranquilo ahora, acá, escuchando la palabra, porque es fácil. Pero Él te está diciendo, airaos pero no pequéis. Ah, sí, es verdad, tengo que... Y cuando viene el momento de que te dijeron algo, que te miraron mal, ahí es cuando estás siendo probado y estás viviendo la palabra. Ahí es cuando duele, cuando quema, cuando molesta y cuando incomoda. Pero ahí es donde le estás demostrando a Dios que ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Por eso yo les pido que tomen y presten atención a la palabra en cada vez que venimos y escuchamos la palabra, porque algo Dios está dando. Si no es para vos, es para alguien que Dios va a poner adelante tuyo y necesitas tenerla en tu corazón para impartirla. Ahora, si vos necesitas algo, te va a dar una palabra para vos y para todas las personas que necesitan. Y hoy, así como vinieron, declaro sobre ustedes paz en el corazón. Le quito la legalidad al enemigo de pesadez espiritual, de molestia espiritual, y se tiene que ir porque no tiene arte ni parte en esta casa. Declaro libertad en tu corazón y que todo lo que se va a hablar y todo lo que se va a decir no va a entrar por un oído y se va por el otro. No. Va a entrar a tus oídos, va a caer en tu corazón y va a salir por tu boca para testificar que Jesucristo es el Señor y que lo único que puede cambiar la vida de todos es Él. Jesús y nadie más. Amén. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de San Juan, capítulo 3, versículo 11. Yo les hice una pregunta, ¿no? Antes de comenzar la reunión. ¿Vamos a tener que rendir cuenta como hijos de Dios estando en su presencia? Cuando estemos en el trono de Dios. Ahora vamos a desarrollar eso. Compartamos la palabra en San Juan, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. San Juan capítulo 3, versículo 11. Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ah, es fácil ahí. ¿Por qué no sigue hasta Apocalipsis, pastor? Hay que aprender la tabla bíblica. Amén. ¿Compartimos? Dice la palabra de Dios. En San Juan capítulo 3, versículo 11 dice, de cierto te digo, que lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Esta es la parte importante, escuchen. Si yo he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis las celestiales? ¿Cómo creéis las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el Hijo, el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Amén. Está hablando cosas sobrenaturales. Dice la palabra de Dios, el natural no entiende ni percibe las cosas del Espíritu de Dios. Hoy lo que voy a hablar no es algo natural y secular, es algo espiritual, algo que muchos no quieren hablar. ¿Qué pasa después que uno muere? ¿Sí? Esa es la parte que muchos rechazan. Pero tenemos que entender que nadie se escapa de esta área. Sabemos que hay un ídolo que se llama San la Muerte. ¿Por qué se llama San la Muerte? Porque lo que él toca seca todo, destruye y lo mata, lo enferma hasta llevárselo. Y después, esas personas, ¿qué destino tienen?
Hoy vamos a ver y vamos a comprobar todo esto. ¿Sí? Padre, te doy gracias, Señor, en esta hora por esta palabra. Gracias, Señor, porque yo sé que tú traes, Dios mío, en nuestro corazón el convencimiento de que tú eres real, que tú eres veraz y que fuera de ti no existe nadie. Algún día, Padre Santo, nuestros ojos te verán. Hoy nuestros ojos te oyen. Se manifiesta tu poder y tu gloria mediante los hombres, mediante esta tierra, en los milagros. Pero algún día, Padre Santo, nuestros ojos serán abiertos y estaremos en tu presencia. Te pido, Señor, que esta palabra que hoy sale de la boca de tu siervo, que has puesto para que hoy hable a tu pueblo, para que vean el esfuerzo que cada uno está haciendo y que tendrá recompensa, pueda traer un convencimiento, que caiga como una semilla y sea fortaleza para sus vidas, para aquel día, Padre Santo, que podamos estar delante de tu presencia, responder a nuestro nombre cuando desde el libro de la vida tú llames a cada uno de nosotros. Por eso, Padre, te doy gracias y te bendigo en el nombre de Jesús y te pido, Espíritu Santo, revela lo oculto, revela lo que está en el corazón de Dios para que tu pueblo pueda entender y amarlo cada día más y esforzarnos y seguir adelante, porque sin ti, Señor, nada podemos hacer. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Pueden tomar sus asientos. Este versículo es solamente la intro de los versículos que tengo, porque yo la pregunta que le tengo que contestar, ¿sí? De lo que yo le pregunté a ustedes, tiene que estar escrito. Si no, no vale la pena que yo pregunte algo con mi lógica y con lo que yo supongo hablar. Y después me presento en la presencia de Dios. Le dijiste a mi pueblo aprendió esto, se confió en lo que vos dijiste, pero ahora ya está siendo condenado por culpa tuya. Y leíamos con la Biblia con la pastora y decía que nosotros debemos sujetarnos a los pastores, porque ellos darán cuenta por vosotros en el día del juicio. Esa palabra pesa. Todo lo que yo le estoy enseñando a ustedes tiene que tener peso. Yo los tengo que guiar para estar bien con Dios. Donde yo los guío en mi forma, en mi diseño o en lo que yo quiero, yo los estoy condenando a ustedes. Por eso es que Jesús le dijo a los fariseos, ustedes llevan al pueblo a hacer muchas cosas, pero ustedes cargan al pueblo y ustedes no mueven ni un solo dedo. Hipócrita, nido de serpiente, le dijo de todo esto, porque él dice lo que tiene que hacer, pero ellos hacían lo contrario, y lo que ellos hacían era lo que veían la gente, y por eso había soberbia, altivez, había montones de cosas, porque ellos eran de esa manera. Pero necesitamos entender que la palabra de Dios es lo único que puede traerte libertad. Amén. Nosotros ya escuchamos testimonio a cada uno de nosotros lo que Dios hizo en nuestra vida. Nosotros no somos lo que somos porque queremos, sino porque aprendimos de alguien. Y ese alguien no es el pastor, no es tu hermano que está al lado tuyo, es la palabra de Dios, es el Espíritu Santo hablándote a través de un hombre o una mujer con cosas que el hombre y la mujer no pueden hacer, sino solamente el Espíritu de Dios. Por eso es que cuando dice la palabra de Dios, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, ¿qué representa eso? Que para que Cristo viva en mí yo tengo que vivir, entender y conocer la palabra, porque cuando conozco la palabra voy a caminar como Cristo. Porque Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie irá al Padre si no es por mí. Y todo esto es guiado por el Espíritu Santo de Dios para que tu vida y mi vida, en el momento que se presente una situación, en el momento que Dios te ponga a prueba o en el momento que el enemigo te engañe o te tiente, puedas hacer las cosas correctamente. Porque si a Jesús lo tentó el diablo, a vos no te va a tentar, pero tenemos que estar alerta en todo tiempo. ¿Cómo te tienta? Por los deseos. A Eva, ¿cómo le hizo caer? Por lo lindo que vio, por lo que quería obtener y por la boca. ¿Sí? A Jesús, ¿cómo lo hizo caer? ¿Cómo lo quiso hacer caer? El hambre, la necesidad. Si verdaderamente les dijo Dios, dile a esa piedra que se convierta en pan. Otra vez lo quería engañar, lo quería tomar por la comida. Como les dije, si Jesús caía como Eva y Adán y Eva cayeron, ¿qué es lo que perdieron ellos? El huerto del Edén, ¿verdad? Lo que vivían, lo espiritual. Vivieron y perdieron lo sobrenatural. Porque ellos no tenían cuerpo de hombre y de mujer. Ellos estaban transfigurados. Pero cuando comieron, esa transfiguración desapareció. Se hizo cuerpo, hombre y mujer. Punto. Jesús fue hombre y se fue con Pedro, con Juan, y dice que Jesús subió a la colina, a un lugar alto, y se transfiguró. Ya dejó de ser hombre, empezó a ser algo espiritual. Y eso es lo que Dios está preparando con nosotros. Esto es lo que habla la Biblia de lo sobrenatural. Después, caminando Jesús en esta tierra, haciendo todo lo que tenía que hacer, lo tentó el enemigo otra vez para la comida. Nosotros, cuando se presenta algo en contra de nosotros,
se presenta a ver si lo consumís o no lo consumís. Y no se presenta justamente en la comida. ¿Cómo se presenta? En el carácter, en una mirada, en un gesto. El enemigo, ¿qué es lo primero que hace? Cuando le ganó, no solamente le quitó el huerto del Edén, sino que ganó ventaja en sus mentes. Porque después su mente, ¿qué era? Tenían que trabajar, se quejaban, hablaban, decían montones de cosas y hacían cosas que no correspondían. Sus hijos. ¿Por qué Caín mató a Abel? ¿Por qué? Porque algo aprendieron de sus padres, el orgullo, la soberbia, y ese es lo que el enemigo hizo. Si Jesús comía ese pan en ese momento, Jesús no iba a perder la autoridad que tenía, la iba a tener, pero iba a dudar también. Porque el enemigo iba a tener control sobre su mente. Pero cuando él lo rechazó, cuando nosotros rechazamos las cosas del mundo, decimos, voy a la casa de Dios, pero la iglesia no me gusta por esto, por esto, por esto, por esto, por esto, por esto, te cegaste completamente y cuando el Espíritu te dio una revelación no la entendés. No la comprendés. ¿Por qué? Porque el enemigo ganó ventaja. ¿Por qué? Porque caíste en sus maquinaciones, caíste en su engaño, en su tentación. Por eso es que es necesario aprender la palabra de Dios. Porque el que te está enseñando puede ser que el enemigo va a utilizar en un momento de debilidad para decirte o hacerte algo que lastime tu corazón y ahí estás demostrando realmente la confianza en el hombre y no en el Espíritu de Dios. El hombre se puede equivocar. Todos nos podemos equivocar, pero la palabra que está en tu corazón, que te está preparando antes que acontezca eso, es lo que te va a salvar. ¿Qué tiene que ver esto, pastor, con lo que estoy hablando? Tiene mucho que ver. Escuchen. En el 12, vamos al 12, capítulo 3, versículo 10, dice, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os digo las celestiales? Todo lo que se enseñan cosas terrenales acá. Siempre basado en la palabra de Dios, con ejemplos bíblicos. Realmente la forma de hablar, la forma de pensar, es pues la fe, la certeza, lo que se espera con la convicción de lo que no se ve. ¿Cómo es una forma natural? Es pues la fe, la certeza, pensamiento. Es pues la fe, la certeza. ¿La certeza qué es? Que después que pensás, tenés una certeza acá, lo hago, no lo hago, puedo, no puedo, y lo sentís en tu corazón. Eso es lo que activa o desactiva la fe. Si vos decís, este es un borracho, no va a cambiar, ¿acá qué se te pone? Sí, es verdad, porque hace años lo conozco, no, nadie le habla, se fue al psicólogo, se fue a la granja y nunca cambió. La fe y la certeza activa la semejanza de Dios. La certeza de lo que no se ve. ¿Qué no se ve? Mi voz no se ve. Estamos entendiendo que todo empieza en el espíritu, empieza el pensamiento. Se pone en un sentimiento y lo que no se ve es la semejanza de Dios en tu vida y en mi vida. Por eso es que necesitamos tener la palabra de Dios y decir que en mi boca debe estar la vida y no la muerte, la bendición y no la maldición. Y muchas veces cuando estamos enojados el enemigo perturba porque nosotros aceptamos lo que él nos da, nos perturba y nos hace declarar maldición. Y él utiliza la semejanza para alinearse y venir a mi casa y gobernar mi casa, en la división, en el problema, en el desacuerdo, porque justamente la palabra que yo lanzo, vos no cambias más, sos un caprichoso, sos un envidioso, sos esto, sos el otro, y es lo que estoy viviendo con mis hijos. Y no me estoy dando cuenta que en vez de echar fuera un demonio, estoy atrayendo un demonio. Cuando yo hablo bendición, está el Espíritu de Dios. Y si está el Espíritu de Dios, hay libertad, hay paz y tranquilidad. Si les estoy hablando cosas naturales y no entendéis, ¿cómo entenderáis las celestiales? ¿Pasamos a las celestiales? Vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 19. Voy a tomar agua para empezar. Apocalipsis 19, capítulo 19, versículo 5. Presten atención lo que dice. Por eso es que la pregunta es, nosotros como hijos de Dios, ¿qué estamos conociendo? La verdad. Y dice la palabra de Dios, conocerás la verdad y la verdad os hará libre. Si yo estoy libre, ¿puedo entrar o no puedo entrar a la presencia de Dios? Sí, ¿verdad? Ahora, si yo estoy preso en mis pecados, en mi delito, como le dijo Jesús, le dijo a los fariseos, ustedes dicen que están libres, pero son esclavos de sus pecados. Si yo tengo todo esto en mi corazón y no lo confesé, yo soy un esclavo y estoy destituido de la presencia de Dios, porque la palabra de Dios que dice que el esclavo no puede tener lo de su Señor, pero sí el hijo. El hijo reconoce la falla. El hijo reconoce, quita el orgullo, pelea con sí mismo, lo declara. Cada vez que yo me arrodillo delante de la presencia de Dios, ¿qué pasa? Yo conozco la verdad y la verdad me hace libre. Porque dice la palabra de Dios, si confesaré con tu boca que Jesucristo es el Señor
serás salvo. Padre, en el nombre de Jesús me presento delante de tu presencia, reconozco mis pecados, reconozco esto, reconozco esto, reconozco esto, reconozco esto. Cuando reconozco, ¿qué pasa? Soy libre, dice la palabra de Dios. Porque si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor, serás salvo, porque estás reconociendo entre lo bien y lo malo. Porque con el corazón se cree, porque creo que si hago esto de rodillas delante de ti, Señor, por eso es importante orar. Será con tu boca confesarás para salvación. Necesito entender que la oración es justamente lo que el diablo no quiere que lo hagas, porque él sabe que pierde tu alma cada vez que te arrodillas, cada vez que le pedís perdón a Dios. Dios dice, no haré nada si antes no le digo a mis siervos los profetas. Si Dios está poniendo esto en el corazón, está sintiendo que esto está mal, confesalo, declaralo, pedí ayuda, decirle, Señor, ayúdame. El hombre te va a juzgar, te va a decir, no, cambia que esto, no importa lo que diga el hombre. Dios sabe y conoce la intención del corazón. Sabe lo que querés cambiar realmente, sabe lo que te estás esforzando, porque Dios es un Dios de amor, no es un Dios de juicio. Dios es amor, pero a la vez es fuego consumidor, dice. ¿No se contradice esta palabra? No, no se contradice esta palabra. ¿Por qué? Porque Él con amor te dice, cambia, 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 te va, volvé, te va, volvé, te va, volvé. Y después va a llegar un tiempo que Él tiene que venir como fuego consumidor, te va a doler. Pero después que volviste, no te vas más. Ahora, si sos duro o dura de corazón, eso te va a destruir completamente. No porque Dios no tiene amor, sino porque nosotros no entendemos y no escuchamos. Nuestra impaciencia es lo que no permite que el Señor pueda obrar en nuestras vidas, porque como les digo, le vamos a pedir algo a Dios, y si Dios te lo da enseguida, te lo da ya, no lo vas a conocer, porque Él conoce la intención del corazón. El hombre quiere la comodidad y seguir estando en la comodidad, pero cuando al hombre le cuesta algo, pelea, batalla hasta que lo logra. Y una vez que lo logra, aprendió aquello que fue forzado a aprender. Y es lo que nosotros estamos haciendo. Como le preguntaba a la hermana, si nosotros no hubiera pasado esto, ¿estuvieras hoy acá? No, Dios tiene propósito y tiene amor. Y si pasó esto, no es para que la lastime. Dice la palabra de Dios, Dios hiere. Dice la palabra de Dios hiere, pero Él también, ¿qué hace? Él sana, venda. ¿Sí? Él revuelve a reconstruir todo. Porque preferiblemente, es preferible hoy estar acá pasando ciertas situaciones que morirse y estar lejos de Él, que ahí ya no hay más oportunidad. ¿Y el mundo qué te enseña? El yo quiero. Ese es el problema. Vamos a leer la palabra. Dice, imagínense en esto. Dice, salía del trono una voz que decía, alabad a vuestro Dios todos sus siervos, y los que teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Esta es la parte, escuchen, en el 7. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado y a ella se le ha concedido que se vistiese de lino fino y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. ¿Nosotros para qué estamos en la casa de Dios? Para aprender a conocerlo, para que nuestras acciones sean justas. Ahora te pregunto, años hace que estamos escuchando la palabra de Dios. ¿Cómo están tus acciones en el medio del proceso? ¿Cómo están tus acciones en el medio de la prueba? En el medio de la tentación. ¿Cómo están? ¿Cómo estás actuando? ¿Cómo estás mirando? ¿Cómo estás hablando? Dios no te condena por eso, ¿eh? Dios te condena porque realmente muchas veces decimos conocer a Dios, pero es una vergüenza utilizar la palabra de Dios para justificar lo que a mí me gusta. Es una vergüenza decir soy cristiano, pero mis acciones son totalmente contrarias a lo que Jesús es. ¿Por qué es una vergüenza? Porque usted y yo como cristiano, aquel que te diga cristiano, aquel que te diga hijo de Dios, vos estás representando a Jesús. Y si vos haces algo malo, lo que vos hiciste malo, ya contaminó al pastor, a tu hermano que se está esforzando, al líder o a quien que está haciendo algo en santidad de verdad. Tu acción por decir que sos cristiano contamina todo. Porque hoy todos los pastores dicen, yo no voy a la iglesia porque los pastores van y piden el diezmo. Que vayan a trabajar esos vagos, viven de la gente. ¿Por qué hacen eso?
Porque hay muchos que realmente hicieron eso. Y esas partes te las pasan en la noticia, no te pasa la parte buena. Que un pastor oró, el paralítico se levantó, que el cáncer desapareció, que el muerto resucitó. Eso no te lo pasan en la noticia. En la noticia sí te pasa, hubo un pastor que tenía a sus congregantes trabajando en la panadería, los hacía trabajar mucho tiempo y no le pagaba. Eso sí sale en la noticia. Eso contamina al mundo. Un pastor que estuvo haciendo y estuvo abusando de esta, y era pastor. El hijo de un pastor, tal cosa. Eso sí lo vemos en la noticia. Eso es lo que mata la fe y es lo que el enemigo se encarga de hacer. Pero no van a decir los milagros que vimos, las profecías que vimos, los hermanos que se levantaron, los hermanos que se sanaron, los muertos que resucitaron. Eso no lo van a decir. Ni siquiera nosotros lo podemos ver muchas veces con el proceso que nosotros mismos tenemos. ¿Qué estamos aprendiendo de la palabra de Dios? ¿Qué es lo que estoy diciendo con esta palabra? Acá dice, en el 8, y ella se le ha concedido que se vistiese de lino fino y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Todo lo que nosotros estamos aprendiendo. Póngale, yo lo tengo al hermano Javier. ¿Sí? Sabemos que él está desarrollando algo de parte de Dios. Y que de repente Javier diga, tenemos al hermano Javier y tenemos acá al hermano Javier. Tenemos a los dos. ¿A dónde está el otro Javier? Ah, ya también, está el otro Javier, son 3. Pero lo que tenía acá al frente, 3 con el hermano. Cada uno es algo diferente, pero los 3 tienen las mismas revelaciones. Lo escucho hablar al hermano Javier, allá el grandote que está en el fondo, el siervo del Señor. Él habla y habla conforme el corazón de Dios. Y él no se da cuenta. Tenemos al hermano Javier, que él habla y habla conforme el corazón al Señor. Él tuvo su proceso. Tenemos a Javi. Él me habló lo que yo había visto. Él me dice lo que yo justamente vi. Sí, lo vi yo también y me voy a encargar de eso. Si yo lo miro a ellos, ¿sí? Y yo no estoy activo en eso y le digo, ¿vos qué vas a tener de Dios? ¿A quién lo estoy rechazando? Al Espíritu Santo que está en él. Jamás, jamás, jamás se rían, hablen o digan algo que no entienda, porque lo que no entendés no le estás diciendo a la persona, se lo está diciendo al Espíritu Santo. Si la persona se equivoca o la persona hace algo que no corresponde, anda a las Escrituras, dice la palabra de Dios, por su fruto. Si él te habló y viste un cambio, que tiene temor de Dios, que no quiere mentir, que no quiere hablar falsedad, pesa eso en el corazón y no pese lo que vos pienses. Porque lastimosamente, como decía la palabra, ¿dónde está? Lo que vemos, eso testificamos. Y muchas veces testificamos de la incredulidad que el mundo te dio para que el Espíritu Santo de Dios no actúe en tu vida. Porque de lo que vemos, eso testificamos. ¿Y el mundo qué te muestra continuamente? Negatividad, falsedad. Hoy, ¿cómo podemos distinguir? Ejemplo, que hay un pastor que está orando a una persona y de repente le crece el brazo. ¿Cómo lo distinguimos? ¿Qué decimos? Tienen la respuesta a ustedes. Estamos viendo un video en el cual el pastor hace así y el brazo crece. ¿Qué decimos nosotros en nuestro corazón? ¿Qué va a ser eso de Dios? Es la inteligencia artificial. Te está haciendo el video. El enemigo se encargó de todo porque dice la palabra de Dios que en estos últimos tiempos vamos a ver cosas que nunca se vieron. Y Jesús dijo, las cosas que yo hago, ¿qué hizo él? Levantó muertos, sanó a los enfermos, paralíticos, el sordo oía, el mudo hablaba. Eso lo vimos. Pero cuando dice cosas mayores que estas harán, ¿a qué se refiere? Nos olvidamos de el milagro que podemos hacer. ¿Qué pasó con Pedro cuando se enojó? ¿Qué sacó él? ¿Y qué hizo? Le cortó la oreja. Y Jesús, sabiendo que hay la ley, que aquel que se mete con algunos siervos de los sacerdotes mayores tenía que ser perseguido y eliminados, ¿verdad? ¿Qué es lo que hizo Jesús sabiendo que iba a sufrir? Agarra la orejita, y eso nadie se da cuenta, y la pegó. Ese es uno de los milagros. Y él dijo, mayores cosas de las que yo hago, harán ustedes. Hay sueños donde dedos amputados, piernas amputadas empiezan a crecer en este tiempo. Esa es la manifestación que espera la tierra. Porque la tierra espera la manifestación ¿de quién? De los hijos de Dios. Pero si tu fe está apagada,
Si cualquier problema que se presenta se te hace grande y no le crees a Dios, ¿cómo Dios te va a utilizar en esa área? Si te pasás todos los días mirando inteligencia artificial o no distinguiendo lo que es la inteligencia artificial de lo que es el poder de Dios, ¿cómo va a estar tu fe? El enemigo se encarga de alimentarte la falta de fe, la lógica, para que no puedas creer a lo que Dios va a hacer en este tiempo. Por eso está, lo que consumís es lo que vos vas a obtener y vas a vivir. Ahora cuando dice resplandeciente porque el lino fino es la acciones justas de los santos. O sea, nosotros estamos acá para saber qué está bien y qué está mal. Como le digo siempre, no vienen a la iglesia a ser exigidos o a tener una estructura o a tener una religión. La religión te exige. ¿Qué es lo que hacían los fariseos? ¿No exigían? Y Jesús mismo le dicen, ustedes le dan leyes y es una carga pesada para el pueblo. Pero ustedes no mueven ni un solo dedo. Porque dicen no robarás y ustedes están robando. ¿Cómo están robando? Pidiendo cosas que no tienen que pedir. Haciendo cosas que no tenían que hacer. Poniendo leyes que Dios no la mandó. Todo moviendo a su forma. Dicen, van a las casas de las jóvenes inocentes que supuestamente le van a predicar y después se las comen. Lo dice la palabra de Dios, que se mezclan con ellas. Y no estamos hablando de sentarse a comer. Estamos hablando de otras cosas carnales. Lo dice la palabra de Dios. Eso es lo que hacían en aquel tiempo. Y Jesús se lo decía. Hay montones de cosas que la Biblia te habla, te enseña, pero está tan oculta. Estamos tan preocupados por lo que pasa en nuestro entorno que no nos damos cuenta que lo que estás pasando tiene una conexión con lo que estás aprendiendo. Hoy estoy hablando, sean mansos y humildes de corazón. Sus acciones son justas delante de Dios para que su cuerpo sea lino fino. Todo lo que estamos aprendiendo va a determinar en lo que hagas, lo que pienses, en lo que hables. Si es en contra de la palabra de Dios, no vas a tener un manto, ese lino fino que la palabra de Dios dice. Porque Dios viene a buscar una iglesia que gloriosa con fe, ¿sí? Gloriosa es si yo tengo fe voy a ver la gloria de Dios y se van a desatar montones de milagros, ¿sí? Una iglesia gloriosa, santa. ¿Qué es una iglesia santa? Una iglesia que está continuamente en oración. Porque si yo estoy orando, estoy delante del santo, del Dios Todopoderoso, del único y del perfecto. Y si yo oro, voy a ser santificado. Una iglesia gloriosa, santa, sin mancha. ¿Qué es la mancha? ¿Hay resentimiento en tu corazón? ¿Hay odio en tu corazón? ¿Hay duda en tu corazón? Eso es una mancha. Tenés que pelear, tenés que batallar para que el Espíritu Santo de Dios pueda obrar en tu vida. ¿Sí? Y sin arruga, que es la última. ¿Qué es la arruga? La arruga no molesta, no incomoda. Pero si yo tengo toda mi camisa arrugada, ¿qué representa la arruga? Un recuerdo del desarreglo, del abandono. Cuando algo está abandonado y no está cuidado, ¿qué pasa? Está sucio y arrugado, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros estamos abandonados en los caminos de Dios? Ay, yo amo a Jesús, pero estoy abandonado y lo tengo abandonado a Jesús y yo no hago nada por la casa. No me esfuerzo y no estoy en su presencia. Esa es la arruga que muchos tenemos. Estamos marcados por el abandono. Estamos marcados con la suciedad. Estamos marcados con todo aquello que es deseo de la carne, deseo de los ojos y la vanagloria de la vida. Por eso es que debemos pelear, debemos batallar para ponernos este lino fino, que son las acciones justas de todos y cada uno de nosotros a través de la palabra de Dios. Ahora le pregunto, la pregunta fue, ¿tendremos que rendir nosotros cuenta delante de Dios el día que nos vayamos? Vamos a Apocalipsis 20, 11. Esta siempre lo digo y ya lo tengo de memoria. ¿Se acuerdan? Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual se presentaron, ¿qué dice? ¿Se presentaron quién? Delante del cual huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y el otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Ellos, ¿por qué tuvieron que dar cuenta? Porque sus obras estaban escritas, ¿dónde? En ese libro, ¿verdad? ¿Por qué ellos tuvieron que dar cuenta por lo que estaba escrito en el libro? Porque ellos no corrigieron su vida acá. Porque ellos siguieron haciendo las cosas
como le daba la gana, vamos a decir. Pero en cambio nosotros no vamos a tener que rendir cuenta porque vamos a tener lino fino porque nosotros rendimos la cuenta acá, arrodillados, reconociendo que hicimos mal y que necesitamos cambiar. Y Él es bueno para perdonar nuestros pecados, para limpiar nuestra alma y para llevarnos a su presencia. Por eso es que te cuesta orar, por eso es que te cuesta seguir la presencia de Dios, por eso te cuesta estar ahí, porque estás orando y de repente los pensamientos que están ahí. Ay, estos pensamientos no se van. ¿Cuánto? Ay, 2 minutos y parece que estoy hace 20 minutos. Ay, seguís orando y todo, ay, y te empieza a doler el cuerpo, que empezás a tener sed, que te empieza a molestar, que querés ver la película, que te querés levantar, que ya querés dormir, y que viene el pensamiento, no, ¿para qué voy a seguir orando si me estoy durmiendo? Más sí, me voy a dormir, y te convence, te saca de la presencia. ¿Es así o no es así? Estoy hablando de distintos testimonios y de lo íntimo que yo pasé, la pelea que estoy pasando, porque el diablo sabe que cuando confesás el pecado en tu corazón y reconoces lo mal y le pedís ayuda al Señor, no vas a tener que rendir cuenta porque ya se lo está diciendo acá en la tierra, en el medio del pecado, en el medio del dolor, en el medio de la tentación. ¿Y quién es nuestro abogado? ¿Y él va a ser abogado allá cuando estés allá, cuando no hay más oportunidad? No, él es abogado acá porque acá sabe que sos tentado, sabe que tenés que pelear con tu carácter, con tu forma de pensar, con tu forma de hablar, con tu forma de vivir, con las tentaciones que el enemigo pone al frente tuyo, con las maquinaciones y las mentiras que ponen distintos hombres y mujeres, pastores, líderes, pai, mai, cura, sacerdote, monja, quien sea, siempre te enseñan algo de parte de Dios, pero ¿es lo correcto? Pero cuando te arrodillas delante de su presencia y le pedís ayuda, Él te hace conocer la verdad te hace libre y te resplandece el Evangelio y viene la luz a tu vida y dice la palabra de Dios, alégrate porque la luz se ha acercado. ¿Y cómo es que dice? ¿Se acuerdan? Levántate y resplandece porque tu luz se ha acercado. ¿Sí? Eso es la palabra de Dios, es lo que te atrae libertad, es lo que cambia tu corazón. Estoy hablando de cosas sobrenaturales, no estoy hablando de algo natural. No estoy hablando que el vecino va a ser malo, que tenés que amarlo. Si te viene a dar una cachetada, agachá y decirle, ay, pegame otra más. No te estoy diciendo eso. Porque no va a pasar eso. Dios no va a permitir que pase eso. Pero sí que vengan y que te hablen. Y que en tu acción vas a demostrar si Cristo está en tu corazón o no está en tu corazón. Con tu forma de hablar, con tu forma de mirar, vas a ser el ejemplo o la vergüenza. Según cómo hablas, es como está tu corazón. Vos podés decir, vengo todos los domingos, hago esto, hago el otro. Tengo la palabra, estoy ayunando, estoy haciendo esto, pero si tu corazón tiene contaminación, ¿qué vas a dar? Y tenemos que darnos cuenta que realmente cada prueba que viene a tu vida no es para destruirte, ¿eh? Es para hacerte más fuerte, pero también para mostrarte lo que hay dentro de tu corazón, lo que ya te está condenando para no entrar al reino de los cielos. Por eso es que dice la palabra de Dios en el libro de Job, ¿quién es el hombre para que lo visites cada mañana? ¿Quién es el hombre para que lo pruebes cada día? En cada prueba Dios te está mostrando lo que tenés que cambiar todavía en tu corazón. En cada prueba Dios te está mostrando lo que realmente está mal y que te está condenando a no entrar al reino de los cielos. Por eso es que los impíos darán cuenta en el día del juicio. Pero nosotros escucharemos la trompeta. Y cuando escuchemos la trompeta, no vamos con Él porque no van a tener por qué juzgarnos, porque nosotros vinimos para aprender, para adorar y para obedecer. Y cada vez que nosotros rechazamos lo que el mundo te da, peleamos y batallamos con el ego, con el yo, y nos humillamos delante de su presencia, estamos para entrar delante de su presencia. Por eso es que es necesario venir a la casa de Dios. Te va a costar montones de cosas, muchas cosas te van a costar. Porque el diablo sabe que estás conociendo la verdad y se te hace un peso aún mayor, porque él necesita tu alma. ¿Por qué necesita el alma el diablo? A ver, ¿qué gana? A ver, vamos a con esto. ¿Por qué el diablo pelea cada día por tu alma? ¿Por qué? Porque sabe que es lo único que le lastima a Dios. Porque Dios nos ama tanto que entregó a su único hijo por cada uno de nosotros. Cada vez que uno se muere, cada vez que uno perece, sabe que se lo lleva el enemigo. ¿Y a dónde se lo lleva? ¿Al cielo? Que descanse en paz. No, no es que descanse en paz. Porque ahí va a haber el lloro y el crujir de dientes, dice la palabra de Dios. El gusano de ellos nunca muere y el fuego que nunca se apaga. Quedamos en silencio, ¿verdad? Entramos a una verdad que no se puede escapar. Me está haciendo recordar el Espíritu de Dios. Cuando fui a predicar a Varela, a una iglesia, empecé a hablar de todas estas cosas. Cuando empiezo a hablar de estas cosas, toman
los jóvenes. Y cuando empiezo a orar e interceder por ellos, ellos mismos veían cómo se abría el piso y salía fuego y como el Espíritu de Dios les revelaba y les mostraba lo que era el infierno. En lenguas, se levanta en lenguas, empieza a hablar y empieza a testificar lo que se le dijo. Porque para el que cree todo es posible. Y si hoy estoy hablando esto y te sentís inútil, te sentís fracasado, no te sientas de esa manera. Ahí es donde Dios te está acompañando y te está mostrando todo lo que tenés que cambiar. Porque Él no vino a condenar al mundo, sino vino a salvar al mundo. Pero para poder ser salvo tengo que reconocer lo que estoy haciendo mal. Tengo que reconocer lo que a Dios no le agrada. Tengo que pedirle perdón, humillarme, arrepentirme. Porque Él no dijo pidan perdón. Él dijo arrepiéntanse. Porque hay diferencia entre arrepentirse y pedir perdón. El que se arrepiente pelea y no hace más las cosas. El que pide perdón vuelve a caer en la misma situación y vuelve a pedir perdón y vuelve a pedir perdón. Hay una culpa. El perdón sirve para arrancar la culpa de tu corazón. Te pido perdón. Ya le pedí perdón. ¿Cuándo le pasó que le pidieron perdón a alguien? Quedó. Pero aquel que se arrepiente no solamente pide perdón, sino que no vuelve a mirar, a accionar, a hacer y vivir lo mismo y pelea una y otra vez con eso. El que pide perdón, le pido perdón y ya está. Total me perdona. Y vuelve. No lo hace con esa persona, pero lo hace con otro. Lo hace con otro y lo hace con otro. Y vuelve en ese estado, en ese círculo en el cual no tiene fin. El verdadero perdón es liberarte de las garras del enemigo, pero el arrepentimiento es arrancar y destruir todas las herramientas que el diablo tiene en tu vida para seguir manteniéndote en el mismo lugar. ¿Qué es lo que hoy están entendiendo? ¿Cuántos de ustedes ahora con lo que le estoy diciendo están entendiendo si entran o no entran al reino de los cielos? Para saber si entro al reino de los cielos, no mires tus errores. Mira lo que te arrepentiste y lo que realmente le estás diciendo de corazón, Señor, yo quiero cambiar porque no quiero ser así. Cuando hiciste esto, el reino de los cielos está abierto para vos, porque estás reconociendo lo malo, porque Dios sabe lo que estás haciendo. Ahora, si estás haciendo algo, Señor, te pido perdón, pero disfrutaste el pecado y estás disfrutando de lo que estás haciendo, ahí tenés un problema. Porque el arrepentimiento duele. ¿Sí? El perdón simplemente es una molestia. Quita la carga, pero no te libera. Por eso es que necesito cambiar. Y esto es lo que dijo el Señor. Arrepiéntanse. Para arrepentirme tengo que tener un conocimiento. ¿Qué es lo que le agrada a Dios? En el libro de Proverbios, ¿qué dice? 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abobina su alma. Creo que lo conocen. Después tenemos otra parte de la Biblia que dice, y manifiesta son las obras de la carne. Y te da una lista de todos los pecados. En otra parte te dicen, quiten de ustedes la gritería, esto. Ahí te lo está mostrando. Lean la palabra y van a saber que tienen que cambiar y por lo que tienen que pelear. Aquellos que están en la casa, este pibe, y a los gritos, apártase de ti la gritería, porque no somos igual que el mundo. La mirada, los gestos, cambiar todo esto, porque Jesús, ¿cómo te mira? Te odio. ¿Así? No, Él te mira con amor. Ahora cuando te enojas, ¿cómo mira? Yo estoy mirando la hora ahí. Eso es lo que muestra lo que hay en el corazón. Porque dice la palabra de Dios que Él conoce las intenciones del corazón. Por eso es la prueba individual en cada uno. A veces yo no entiendo lo que le pasa al hermano Javi, no entiendo lo que le pasa a la hermana, no entiendo lo que le pasa a cada uno. Pero lo que sí entiendo es que Dios los está formando a cada uno individualmente. Porque tu proceso no es mi proceso, ¿eh? Por eso yo tengo que tener paciencia con mi hermano que peca contra mí, para que el Señor le dé la fuerza. Y si yo tengo paciencia y oro, porque lo que yo estoy viendo, lo que estoy viendo de Javi, de todos los hermanos acá, de Julie, de Kiara, de Alan, de todos ustedes, lo que yo estoy viendo, Dios me lo está mostrando para que yo cumpla la palabra que dice, oren los unos por los otros. O te dice acaso, ay, mirá a la hermana, esa no cambia más. ¿Eso te manda el Señor? Eso es de fariseos. Un espíritu que destruye la iglesia. Y muchos de nosotros lo podemos tener. Pero tenemos que tener el espíritu de Jesús. Porque los fariseos conocían toda la palabra, conocían las leyes, pero sus acciones eran de juzgar. Y ahí es donde yo les digo que está el espíritu de fariseo en la iglesia y no nos damos cuenta.
que hay muchas personas que les gusta hacer las cosas, no quieren cambiar sus acciones, siempre quieren tener la razón y tienen esa cara. Si la palabra de Dios dice así, va a ser así. Eso, justamente, eso es lo que está demostrando. La palabra de Dios es viva y eficaz para arreglar el error, pero la acción o tomar algo para justificar lo que a mí me gusta, me condena. Y tengo que tener mucho cuidado, mucho cuidado. Y no queramos tener lo que estamos acá, la razón. No queramos tener la razón, porque cuando tenemos la razón, estamos condenados. Porque nosotros lo hicimos, yo lo hice. ¿Cuántos de ustedes lo hicieron también? Ay, sí, vos me decís eso, pero la palabra dice esto. Después me vino, ¡pah! Y ahí entendí que la humildad, yo te digo lo que yo entiendo. Yo entiendo y por esto acción y digo esto, porque la palabra de Dios dice esto, punto. No me justifico, estoy hablando de lo que yo entiendo. Y a través de mi error, el Espíritu Santo de Dios me va a enseñar. Eso es estar y vivir en el Espíritu. La pregunta es, ahora, ¿van a entrar al reino de los cielos o no? Eso ya queda en el corazón. La palabra está para enseñarte y para guiarte, no para condenarte. Si estoy hablando esto es porque el Señor viene pronto y necesita que la iglesia entienda que debe entender entre lo bueno y lo malo, entre lo vil y lo santo, entre lo profano y lo justo. Eso tienen que hacer. Yo no puedo cambiarlos a ustedes. Están los chicos acá, los más jovencitos. Dice la palabra de Dios, oh joven a ti, disfruta de los deseos de tu corazón. Cuando llegue el día darás cuenta de todo esto. Se lo está diciendo. La Biblia se lo dice. Está en el libro de Proverbios. Habla a los jóvenes, disfrutad de todo lo que vos quieras. Pero llegará un día que vas a tener que rendir cuenta por todo lo que hiciste, lo que hablaste y lo que pensaste. Hasta los jóvenes le hablan. Por eso nos habla a nosotros, padres. Instruid al hijo, a tu hijo, en la palabra de Dios, de día y de noche. Enseñale de día y de noche. Porque nosotros vamos a tener que rendir cuenta. Y hay un problema en la iglesia. Que nosotros nos ocupamos de nosotros. Y nuestros hijos, recuerden, si yo le presto algo a ustedes, por ejemplo, Darío, yo te presto una masa y un cortafierro. Viene uno y agarra el cortafierro y dice, uy, justo este entra acá y lo necesito. Y agarra una moladora y lo corta. Lo usa, pero te da la punta a la mitad. Si yo te la presté, ¿qué cuenta me vas a dar a mí? ¿Qué vas a hacer vos para solucionar ese tema? Vas a tener que ir y comprar algo nuevo. Tus hijos es esa herramienta. Y vamos a tener que rendir cuenta por ellos. Porque lo que nosotros le enseñamos es lo que ellos son. Y si el diablo se los lleva, el Señor te va a decir, no lo instruiste, no lo preparaste, él no conoció la verdad. Por tanto, vas a tener que rendir cuenta. ¿Qué cuenta le darás al Señor? Ahora es diferente. Intentaste, lo trajiste a la iglesia, hiciste esto, hiciste el otro. Él llegó en el tiempo que tiene su propia decisión de decir, yo no quiero seguir a Dios. Ahí, ¿va a caer sobre tu vida la vida de tu hijo? No, hasta donde vos pudiste, le enseñaste y lo guiaste. Después él o ella son los que deciden lo que van a hacer. Pero eso no quiere decir que nosotros los vamos a dejar y no vamos a seguir orando y tratando de volver su corazón a Cristo. Esto es lo que enseña la palabra de Dios. Señor, ya están en tus manos. Cosas que ellos están trayendo a mi casa, yo no lo quiero. Si esto viene de ellos, Señor, en esta hora lo rechazo y no quiero que entre a mi casa. De una forma u otra va a haber una decisión, o Dios lo arranca o Dios lo cambia. Porque Él dice, clama a mí y yo te responderé. Y después, ¿qué es lo que dice? ¿Qué sigue? Y te enseñaré cosa grande y oculta que tú no conoces. Esto es vivir en el Espíritu. Esto no es plata, ni oro, ni gobierno, ni nada. Esto es reino. Esto es palabra de Dios. Aquel que tenga oído, oiga lo que el Espíritu habla. Pero también, así como les digo esto, le estoy diciendo, prepárense porque estamos siendo preparados y procesados muy fuertemente. La respuesta de todo antes de que se presente la prueba y todo es su paz. Porque ¿cuáles son los frutos del Espíritu? Amor, gozo, paz, templanza, mansedumbre, benignidad, bondad y fe. Todas las pruebas te sacan de ese eje. Te sacan del amor, de la paz, de la templanza, de la mansedumbre, de la benignidad, de la bondad, de la fe. Te saca de todo eso. Por eso cuando se han probado, sí, Señor, está todo esto, me pongo en tus manos. Ah, pero qué fácil es decir desde acá, como le digo, ¿eh? Pero cuando lo pasás es donde duele. Ahí es cuando activás la palabra que dice, el amor todo lo puede, todo lo soporta, no es jactancioso, no tiene envidia, no piensa en sí mismo, sino en los demás.
Eso es lo que pasa cuando el Espíritu nos muestra y nos permite pasar un proceso. Siempre recuerden, cuando viene un proceso de parte de Dios, te molesta adentro, no toca nada afuera, te molesta adentro. Me siento incómodo, me siento esto. Ese es el Espíritu de Dios probándote. Ahora tus consecuencias, mis consecuencias, se ven reflejadas en el estancamiento, en la enfermedad y en montones de cosas del mundo. ¿Por qué? Porque todas las cosas, ¿de quiénes son? Del príncipe de este mundo. Él te va a tentar con todo. Y después no entendés por qué estás en estancamiento, en esto, en el otro, lo que sea. Pensá en tu corazón qué es lo que permitió que el enemigo entre y gobierne en tu vida. Viene y gobierne en tu casa. Porque lo que vos permitís entrar, gobierna, ensucia, lastima, incomoda, molesta. Pero lo que no entra a tu casa no puede hacer daño, sino que va a estar todo en orden. ¿Y la casa cómo tiene que estar? Ordenada y llena del Espíritu de Dios. Porque donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Los invito a que se pongan de pie. Este pastor